Se ve compartida la pantalla el PowerPoint, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Entonces nos vamos, ¿cierto?, a esta parte, como les comentaba, sobre, vamos aquí a agrandar la pantalla, en este caso, de cómo la química, en este caso a través del metabolismo, ayuda a los seres vivos a procesar los alimentos, recordando de que las enzimas generan este proceso y que las enzimas tienen que tener, en este caso, características adecuadas en nuestro cuerpo, como por ejemplo pH, temperatura, qué tipo de alimentos nosotros consumimos, recordando que uno de los más difíciles en digerir y procesar son las, en este caso, grasas o lípidos, ¿ya? Entonces, como dice acá, tenemos que analizar lo que es la química en la biología, niveles de organización y propiedades emergentes. Química en la biología. Dice, la suma total de las reacciones químicas en un organismo se denomina metabolismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, es desde cuando usted consume algún tipo de alimento, o a su vez, todos los químicos que se liberan a través de su organismo, a través, valga la redundancia, alguna situación de peligro, algún tipo de secreción hormonal, alguna secreción de neurotransmisores. Todo eso, ¿cierto? Nosotros lo referimos o lo clasificamos dentro de un metabolismo de un ser vivo. Entonces, de que este metabolismo sea más rápido, más lento, sea moderadamente constante en el tiempo, depende de muchos factores. Dice aquí, constituido por reacciones que requieren energía, en este caso anabolismo. ¿Por qué requieren energía? Porque el anabolismo, lo vamos a ver más adelante, construye moléculas más grandes. Y reacciones que producen energía, como el catabolismo, que en este caso yo al romper moléculas más grandes, liberan energía. Entonces, tenemos, ¿cierto?, en este caso, clasificación, o en donde nosotros encontramos principalmente estas reacciones de anabolismo, donde ustedes ven aquí, ¿cierto?, de moléculas muy pequeñas. Yo construyo una macromolécula. Y como dice aquí, son reacciones de síntesis. ¿Por qué son reductoras? En este caso son reductoras en el sentido de que al construir esta macromolécula, ¿cierto?, va generando o ganando electrones este proceso, ¿ya? Entonces, todo lo que sea reductor le quita electrones al medio. Y para quitar electrones es para construir, ¿cierto?, esta, por así decir, muralla de ladrillos. Entonces, toda reacción de anabolismo necesita energía. Y esa energía en nuestras células se llama ATP. ¿Y qué quiere decir que sean reacciones endergónicas? Requiere, o en este caso, una reacción en este sentido dentro del cloroplasto, es endergónica porque necesita no solamente energía, sino también absorbe energía, y la energía que en este caso absorbe las plantas para producir, en este caso, la fotosíntesis. ¿Qué tipo de energía absorben, chiquillos, las plantas? ¿Solar? ¿Cómo? ¿Qué tipo de energía absorben las plantas para generar este proceso de anabolismo? ¿La solar o no? Exactamente, o sea, no solamente hay reacciones que emiten luz, sino también hay reacciones químicas como el anabolismo que absorben luz, ¿sí? Entonces siempre hay que recordar que el anabolismo tenemos como principal característica la síntesis, creación, ¿cierto?, de una macromolécula muy compleja y grande a través de moléculas simples que en este caso se pueden encontrar en el ambiente. El ser humano, ¿cierto?, genera en este caso anabolismo, no como lo que se presenta aquí con las plantas, pero genera un proceso similar, en donde, ¿cierto?, nosotros tenemos moléculas más grandes, o sea, disculpen, moléculas más pequeñas para construir moléculas más grandes. Y la hormona, en tanto los hombres como las mujeres, que genera este proceso de anabolismo es la testosterona, chiquillos. ¿Ya? Las hormonas sexuales
este caso en el hombre, como lo había mencionado anteriormente, genera este proceso de unión en fabricar proteínas, en este caso proteínas musculares, para aumentar nuestra masa, en este caso en el sistema muscular. ¿Y cómo lo hace, cierto? A través, cierto, de lo que es la transformación de el ADN se transforma en ARN y este ARN se traduce en una proteína, ¿ya? Entonces la testosterona acelera este proceso de replicación de material genético. Es por eso que cuando una persona, en este caso, tiene un metabolismo muy acelerado, es porque está teniendo una alta actividad física, y esta actividad física, ¿cierto?, hace que nuestro cuerpo secrete mayores cantidades de testosterona para, en este sentido, acelerar este proceso de replicación y que nuestro cuerpo no solamente además nuestros músculos crezcan, sino también se recuperen, teniendo en cuenta de que un ejercicio también genera microlesiones. Y es ahí donde juega un rol fundamental lo que en este caso ustedes han escuchado o en este caso por algún lugar han visto este nombre. ¿Les suena aminoácidos? Sí. En este caso, ¿cierto? Los aminoácidos son las estructuras más pequeñas de las proteínas. Entonces, ¿cierto? En este caso, los aminoácidos, por un proceso de replicación de material genético, donde al final de este proceso se transforman en un polipéptido, o en este caso una proteína, es lo que se encarga en este sentido el anabolismo, ¿ya? Así que en los seres humanos ocurre sí y siempre. De hecho, el anabolismo se acelera con el ejercicio físico. Y lo que nosotros generamos, ¿cierto? También de manera natural, todos los días, bueno, el anabolismo también, pero el catabolismo lo hacemos como más, en este caso, un proceso mucho, mucho más definido y mucho más presente en nuestro cuerpo, porque este proceso, ¿en qué actividad cotidiana se presenta, chiquillos? A ver si se les ocurre. El catabolismo, si ustedes ven una sustancia grande, se transforma en sustancias más pequeñas. Cuando comemos, Exactamente. Lo que nosotros ingerimos son macromoléculas, como por ejemplo proteínas, lípidos, glúcidos o carbohidratos, como usted lo quiera llamar. Y en este caso hay una sustancia que se encarga de romper estas moléculas para volverlas más pequeñas. ¿Cómo se llaman esas sustancias? Que las vimos en la clase pasada y antepasada. ¿Alguien podría decirme lo que escribió el chat, chiquillos, para no salir del PPT? Dice ácido gástrico, hermano. Bien, Manu, va por ahí, ácidos gástricos. En este caso, el ácido gástrico tiene un conjunto de sustancias que empiezan con E y termina con S. profe, no me acuerdo cuál eran, pero la milasa es una de ellas, que separa. ¿Sí? Eso, ya. No le estoy pidiendo el nombre de todo el conjunto de eso, solamente dígame la palabra que engloba a todas esas sustancias. Enzimas. Eso. Entonces, Manu, usted, y con lo que usted acaba de decir, las enzimas colaboran de manera perfecta en el proceso de catabolismo, ¿ya? Y no solamente en el catabolismo, en el anabolismo también hay enzimas que no solamente sirven para separar sustancias, sino también para unirlas. Entonces, por eso hablamos de que las enzimas son sustancias muy específicas porque solamente atienden a un sustrato específico. Como dice acá, reacción de catabolismo, reacciones de degradación, ¿ya? Una sustancia macromolécula la transformamos en moléculas más pequeñas. Son oxidantes, porque este proceso, ¿cierto? En este caso necesita, en este sentido, para poder yo hacer esto, liberar electrones, ¿ya? Para romper esto se libera energía, como dice acá, y se liberan electrones al medio. Es una reacción exergónica. ¿Qué son reacciones exergónicas? Son reacciones, en este caso, que emiten energía, por ende, cuando yo consumo ya cualquier tipo de alimento, nuestra temperatura tiende a subir un poco. Es por eso que en el invierno
Naturalmente nuestro cuerpo nos pide consumir un poco más de alimentos para regular y aumentar un poco más nuestra temperatura, porque son reacciones exergónicas. Y en el verano, ¿cierto? Por el hecho de una temperatura mayor en el medio, no nos da mucha hambre porque no necesitamos aumentar nuestra temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá son palabras clave como degradación y lisis. Lisis es rompimiento en biología. Por ejemplo, citólisis. ¿Qué estoy rompiendo de la célula? Si se llama citólisis. Citoplasma. O sea, citólisis es rompimiento del citoplasma. Fagocitosis, que también es una palabra similar a lisis. Fagocitosis es literalmente consumir una sustancia, en lo que hace el sistema inmune, que lo vamos a ver más adelante, y destruir. No sé si alguien tiene dudas, chiquillos, del anabolismo y catabolismo en este momento. ¿Nones? ¿Nada? ¿Dudas? ¿Por el chat no hay dudas, pequeños? Perfecto. Sigamos. No solamente tenemos, ¿cierto?, lo que engloba en el metabolismo lo que es anabolismo y catabolismo. También, ¿cierto?, yo para unir moléculas más pequeñas, para transformarlas en moléculas más grandes. O caso inverso, estas moléculas más grandes necesito romperlas para generar, en este caso, moléculas más pequeñas. Se conocen dos procesos químicos en donde uno habla de un proceso de condensación, en donde dice aquí, unión de dos moléculas para formar una más grande, con liberación de una molécula de agua, ¿ya? Por eso se llama condensación, porque yo al unir moléculas más pequeñas y para formar una molécula más grande, se unen los grupos, en este caso OH, de una molécula pequeña B, junto con otra molécula OH de otra molécula, en este caso molécula A, y al unirse, ¿cierto?, forman este proceso o unión, como ustedes ven aquí, un enlace simple entre su hidrógeno 1 y el hidrógeno 4, el carbono 4, el carbono 1 aquí, y por fórmula química, ¿cierto?, se libera en este caso, como ustedes ven aquí, una molécula de agua. Entonces, y lo que tenemos acá, hidrólisis, es el proceso inverso. Ruptura de un enlace mediante adición de una molécula de agua. Entonces, cuando queremos romper, en este caso, una macromolécula, en este sentido, en el proceso de transformar esa macromolécula en moléculas más pequeñas, se necesita agua, agregarle agua a esta reacción para poder romper. Entonces, voy a dar un ejemplo. Para el proceso de digestión, es más fácil que nuestro sistema digestivo rompa estas moléculas con las enzimas si usted consume pan o pan con agua. ¿Pan con agua? Pan con agua. Por ende, chiquillos, siempre es recomendable que para mejorar su digestión, y no solamente eso, sino mejorar su metabolismo, antes de comer usted debiese beber un poco de ¿Agua? agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una hidrólisis en ese momento. Una Profe, hidrólisis. y Cuéntame. en el caso de, pucha, esto ya es como de, igual mucha gente porque toma bebida a la hora de comer algo. ¿Cómo Muy, afecta la bebida? en ese caso, la bebida, más que ser una sustancia, porque acá en la fórmula química, la cantidad de agua que tiene la bebida, tiene agua. El tema es que el agua que se encuentra en la bebida está unida a un ácido carbónico, a un ácido cítrico, a caramelo, azúcar, entre otras sustancias, cafeína.
por lo cual nuestro sistema, para poder separar todo eso y solamente rescatar el agua, demora mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿su digestión va a ser adecuada cuando usted come una hamburguesa con bebida? No, bueno, Nica. Claramente no, ¿cierto? Y además, todo lo que conlleva la mezcla entre agua, o sea, disculpe, entre bebida y comida chatarra, mucho mal, mucho peor. Entonces, para poder tener una mejor digestión, chiquillos, usted simplemente lo único que tiene que agregar a su dieta es un poquito de agua. Eso es todo. Dice, estas reacciones son importantes en la formación y ruptura de enlaces en las siguientes moléculas. Por ejemplo, en este caso, para poder unir proteínas o aminoácidos con otro aminoácido, como vemos acá, ¿cierto? En donde tenemos la unión de un grupo funcional, que en este caso es el grupo aquí CH2, que es el grupo carboxilo, se une con el grupo amino. Al unirse estos dos grupos, se libera la molécula de agua, ¿ya? Y es así como yo voy uniendo aminoácido 1, aminoácido 2, en el proceso, por ejemplo, de generar una replicación del material genético, y esto puede ser, ¿cierto?, estimulado por hormonas sexuales, ¿ya? Y lo que estoy acá observando, chiquillos, es hidrólisis o, en este caso, una condensación, si se libera agua. Una condensación. Una condensación. Entonces, lo que nosotros observamos en el anabolismo en nuestro cuerpo es que el anabolismo libera agua en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero es una cantidad muy pequeña. Por ende, siempre nuestro cuerpo, por definición, es mucho mayor el porcentaje de catabolismo que anabolismo. Por ende, siempre es necesario, en este caso, generar este proceso de beber agua. Lo que vemos acá, ¿cierto?, es la unión de 3 ácidos grasos, que es la unidad básica de las grasas. ¿Ve? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que siempre estos ácidos grasos se forman en tríos. Y para yo generar este proceso de unión de estos ácidos grasos, ¿cierto? Si ustedes ven, se une este grupo OH, 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 y me libera acá, en este caso, 3 moléculas de agua. Es por eso que nuestro cuerpo almacena grandes cantidades de lípidos, porque también los lípidos pueden entregar una mayor cantidad de agua, ¿ya? Es por eso que los camellos, para poder sobrevivir en el desierto, sus jorobas son de grasa. Y cuando no tienen tiempo, o en este caso pasan mucho tiempo sin beber, esa grasa, a través de este proceso de hidrólisis, ¿sí? O sea, disculpen, a través de ese proceso de condensación, esos ácidos grasos, en este caso, para formar un proceso más grande, van liberando agua, agua, agua. Se genera esa condensación. Pero no pasaría lo mismo con un humano, ¿o sí? Por ejemplo, si una persona es más gorda o tiene más grasa en el cuerpo. Ese es el tema. Nuestro cuerpo no tiene el metabolismo de un camello, porque el camello tiene las enzimas necesarias para generar esta ruptura muy rápido. Por ende, el proceso de deshidratación es muy leve para ellos. En cambio, una persona, en este caso, en donde tiene un sobrepeso mayor, ¿cierto? No solamente necesita mantener esa masa muscular, que es poca, y mucha cantidad de adipocitos, que es la célula que se encarga de almacenar grandes cantidades de grasa, sino recuerde que también, al tener una mayor masa, significa que yo ejerzo mayor presión en todos los órganos: sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, renal, y por ende ya el funcionamiento es, por así decir, un poco o muy alterado, y por ende este proceso que nosotros observamos de condensación es muy, muy bajo, chiquillos, ¿ya? Entonces, lamentablemente una persona puede sobrevivir entre 3 a 4 días sin beber ninguna gota de agua, pero el mínimo que usted debe consumir de agua es de 400 ml, o sea, 2 tazas de té con agua, que es lo mínimo para que su sistema renal funcione y filtre de manera correcta.
porque el primero que falla es el sistema renal en este proceso. Y como tenemos acá, ¿cierto?, los ácidos nucleicos, también en este caso necesito yo, en este caso, generar la transformación de estos ácidos nucleicos que son adenina, timina, guanina, citosina, para poder formar una molécula de ADN. Entonces, también al unir estos, ¿cierto?, por este concepto de condensación, yo genero y libero una molécula de agua. Entonces, todo lo que vemos acá, chiquillos, es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, condensación es lo que nosotros observamos en el anabolismo, que nuestro cuerpo también lo hace, pero no a un nivel así como muy importante, sino a un nivel más bajo que el catabolismo. Y como dice acá, usted siempre debe beber un poco de agua para poder mejorar este proceso y sacarle todo el provecho a su metabolismo. Es por eso que siempre se recomienda, y en la base de toda pirámide alimenticia, lo principal es agua, beba agua, 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 agua. ¿Mm? No solamente tenemos, ¿cierto?, el proceso de anabolismo, catabolismo, hidrólisis o condensación. Lo que tenemos acá también es la fosforilación y desfosforilación. Dice acá, incorporación de un fosfato a una molécula. ¿Qué significa esto? Que yo estoy fabricando ATP. Esto es lo que nosotros necesitamos como combustible para que nuestras células puedan generar, en este caso, los procesos biológicos normales, desde crecer, reproducirse, liberar otras sustancias. Es el combustible de nuestro cuerpo, el ATP. ¿Qué significa en este caso? ADP es adenosin D, fosfato. D porque hay dos fosfatos. Nuestro cuerpo utiliza el D3, ATP, que es tri. Entonces, yo para poder transformar esto simplemente tengo que agregarle un fosfato inorgánico. Ese es el juego, ¿ya? Si yo le agrego un fosfato inorgánico a este ADP, tengo ATP, que es el combustible, y además me entrega agua. ¿Y por qué es importante el agua? Porque el agua me permite generar el catabolismo a través de la hidrólisis. El mosaicismo. En cambio, la desfosforilación es extracción de un fosfato de una molécula, que es el proceso inverso. Y en este... disculpe. Dice, y estas reacciones son importantes en el traspaso de energía. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, es ADP más fosfato inorgánico más el NADPH, que en este caso NADP, es una coenzima que le da energía a este proceso para poder, en este sentido, transformar este ADP más fosfato. Y como ustedes ven, aquí tengo el ATP listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se agregó este fosfato inorgánico. Esta enzima NADP se robó un hidrógeno que le da energía para poder generar este proceso. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es este proceso de, como ustedes ven, de fosforilación. Y como ustedes ven aquí, para poder generar este proceso, necesito agua, en este caso, una molécula de O2, o la mitad de una molécula de O2 de oxígeno, y este proceso es gracias a las plantas. Por ende, hay una estrecha relación entre los seres vivos y las plantas. Plantas, seres vivos. Nosotros le entregamos dióxido de carbono y los seres vivos, en este caso las plantas, nos entregan oxígeno. Por ende, muere uno, muere el otro. O sea, más que nada, las plantas dependen del ambiente, porque el ambiente le va a entregar siempre CO2. Pero nosotros no hay ninguna otra sustancia, o en este caso ningún otro ser vivo, que nos entregue oxígeno, lamentablemente. Y también, ¿cierto?, tenemos reacciones de oxidación y reducción, que en este caso es lo que había hablado anteriormente. Por ejemplo, las reacciones anabólicas son reductoras y las catabólicas son oxidativas. ¿Qué significa esto? Dice, molécula reducida es un agente reductor, se oxida y perdió electrones.
Entonces se transforma en una molécula oxidada. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Y una molécula oxidada, que es un agente oxidante, se transforma en una molécula reducida. Lo cual dice aquí, B se redujo y ganó electrones. A se oxidó y perdió electrones. En este caso, no sé si han hablado o han escuchado alguna vez de los alimentos antioxidantes, chiquillos. Sí, Si se llaman antioxidantes, ¿cuál cree usted que es el efecto que en este caso nos conviene? ¿Una sustancia que sea oxidante o que sea reductora? que sea reductora. Exactamente. Por ejemplo, hay todo lo que son las verduras, todas las, en este caso, los nutrientes que generan, por así decir, una tabla de alimentación balanceada, tienden a tener alimentos que son reductores. Porque el proceso oxidativo que genera nuestro proceso simplemente de respirar, ya estamos liberando altas cantidades de electrones que son dañinas a nivel celular. Es por eso que estos alimentos reductores roban este exceso de electrones y a su vez, ¿cierto?, permiten que nuestras células no tengan una sobrecarga de esta energía. Tenemos oxidación y tenemos un proceso de reducción. Dice, oxidación. Nuestro cuerpo literalmente se oxida con el oxígeno que nosotros inspiramos. Entonces es como un arma de doble filo. Mientras más oxígeno yo en este caso respire, más genero en este caso, por así decir, una pérdida o un desgaste celular. ¿Por qué? Porque en este caso el oxígeno y además todos los productos que se generan en el proceso de producir ATP, romper la molécula de glucosa, generar energía, desgastan a las células. ¿Sí? Entonces dice aquí, yo solamente con el hecho de respirar ya estoy aumentando un poco mi temperatura, porque estoy generando un proceso de oxidación. Dice, todo proceso de oxidación libera energía. Nosotros liberamos energía. Suele ir acompañada del aumento de la proporción de oxígeno y disminución de hidrógeno. Entonces, lamentablemente, al incorporar mayor cantidad de oxígeno y disminuir la cantidad de hidrógeno, yo también disminuyo la cantidad de agua que puedo generar. Entonces, para poder generar yo un proceso de condensación en mi cuerpo, el proceso, si consumo muchos alimentos que son oxidativos, por ejemplo, todo lo que son el exceso de azúcar, el exceso de lípidos, oxida y permite que mi proceso de condensación natural, que es el anabolismo, sea ineficiente, literalmente. ¿Ya? Y también tenemos el caso contrario, que es la reducción, capta energía, suele ir acompañada de disminución de la proporción de oxígeno y aumento de hidrógeno. Y lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Estas reacciones son importantes en la fotosíntesis y en la respiración celular, ¿ya? Nosotros lo que generamos en la oxidación es la respiración celular, ¿ya? Este esquema, chiquillos, para las personas que quieran estudiar un área de las ciencias, de la salud, por ejemplo, van a sufrir bastante, mucho en realidad. Ciclo de Krebs, ciclo de Calvin-Belson, me acuerdo y como que me da dolor de cuenta. Y estas reacciones son importantes, la fotosíntesis, lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Que es el estroma del cloroplasto, porque en el estroma, en este sentido de la sustancia oscura, o en el lado oscuro del cloroplasto, se genera, ¿cierto?, la unión o la transformación del dióxido de carbono y el agua para transformarlo en un glúcido. Se me perdió el mouse. Entonces, todas estas letras que ustedes ven aquí, no es necesario que se las aprendan ahora, pero más adelante sí que sí. Lo que tenemos acá, ¿cierto?, es un proceso de polimerización. Si ustedes ven, tenemos monómeros y a través de un proceso enzimático se va pegando aquí. Y a medida de que yo voy pegando estos monómeros, ¿qué se está liberando al medio, chiquillos? ¿Qué molécula se libera?
Agua. Agua, muy bien. Entonces, esta polimerización es la unión de monómeros, como lo vimos anteriormente, y libera agua en el proceso. En donde homopolímero significa que es el mismo monómero. O sea, si esto es glucosa, 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 bla, 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 glucosa, glucosa, glucosa. Y heteropolímeros son monómeros diferentes, como por ejemplo las proteínas, en donde tengo aquí aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, y en este sentido, eso hace muy diferente a las enzimas, porque las enzimas son heteropolímeros que nuestro cuerpo fabrica y que son específicas para una sustancia. Aquí, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? Dice enlaces químicos y fuerzas atractivas. En este caso, ¿cierto? Tenemos que recordar que no solamente existen, o lo que nosotros vimos el año pasado, que existen un enlace covalente o un enlace iónico entre las sustancias. Y eso facilita la degradación, o en este sentido, lo que es el metabolismo de estas sustancias. Nuestro cuerpo, naturalmente, tiene una gran cantidad de agua, y si yo consumo agua, al consumir productos que son o porque poseen enlaces iónicos, es muy fácil de generar este rompimiento. Como dice acá, los enlaces covalentes pueden ser polar, con partición no equitativa, y apolar, con partición equitativa. ¿Ya? Polar significa que un extremo tiene una carga eléctrica positiva y en otro extremo carga negativa. Por eso en este caso es polar, porque tiene dos polos con cargas eléctricas distintas. ¿Qué es lo que pasa en este caso con gran parte de las sustancias que nosotros consumimos? Y además, apolar son sustancias químicas orgánicas que nosotros consumimos que no suelen tener cargas eléctricas distintas, sino parejas. Y esas sustancias son muy difíciles de procesar. Como por ejemplo, ¿qué sustancia o nutriente es difícil de procesar, chiquillos, y que nosotros consumimos mucho? ¿Cómo? ¿Qué sustancia o en este caso alimento consumimos mucho y que es, en este caso, si es difícil de procesar, es porque químicamente es apolar? Que cada vez que hay una ¿La carne? No. ¿La chatarra? La chatarra, las grasas. Las grasas en este caso tienen enlaces covalentes y son apolares. Los aceites en su unión son apolares. Por ende, ya no se, hay muchas enzimas que ni siquiera la pueden degradar y ni hablar del agua. Por ende, ya su proceso de digestión viene en este caso muy, pero muy, muy, muy complicado. Por eso, en este caso, el metabolismo funciona re mal con todo esto que estamos hablando de comida chatarra. No solamente tenemos enlaces iónicos o polares o covalentes, sino también enlaces débiles o intermoleculares, en donde tenemos puentes de hidrógeno, fuerzas Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. ¿Ya? Que si ustedes ven acá, los puentes de hidrógeno, o lo que nos estamos observando aquí son fuerzas de Van der Waals, simplemente las moléculas se acercan, ¿ya? Entre ellas, la característica que tienen que ser de ellas mismas, por ejemplo, aquí lo que tenemos es agua, entonces la molécula de agua no se une entre sus átomos o electrones, simplemente por fuerzas, en este caso, de diferencia de cargas, se acercan para formar una estructura, o en este caso, una macromolécula más grande y que es fácil de unir o separar. Y lo que nosotros vemos acá, ¿cierto?, es la unión, ¿cierto?, de una macromolécula en un aminoácido, en donde forma puentes, ¿ya?, de disulfuro. Significa que el azufre es muy importante en nuestra dieta porque permite, ¿cierto?, que estos aminoácidos simples puedan transformarse en aminoácidos más complejos y a su vez tener una proteína de mejor calidad.
¿Y de dónde sacamos azufre en el cuerpo? Muy buena pregunta. El azufre se consume en este caso, alimentos que son relacionados a vegetales, como por ejemplo todos los vegetales que se denominan cruzáceas. Brócoli, coliflor, ah, se me escapan varios, pero me sé esos dos principales. Entonces, ustedes, chiquillos, literalmente tienen que consumir más verduras, con todo lo que hemos dicho. Sí o sí, no solamente consumir más verduras, eliminar un poco lo que es el consumo de bebida, aumentar el consumo de agua, y a través de eso nosotros vemos que va a haber una mejora no solamente a nivel de físico, sino metabólico y con todo lo que conlleva eso. Vamos con una preguntita y pasamos, ¿cierto?, a la revisión de las preguntas, en este caso de la página 48. Dice, en condiciones de laboratorio se dispone de los siguientes aminoácidos, que corresponden a monómeros de proteínas: valina, glicina y cisteína. ¿Qué reacción permitirá generar el tripéptido? O sea, unir estos tres chiquillos. La decondensación. ¿Qué dice el público? ¿Lo dejamos en la letra D? Sí. Muy bien, ¿ya? Entonces, como nosotros vemos acá, este concepto de unir o separar sustancias depende exclusivamente de enzimas, lo que estamos consumiendo, y tener claridad si es una condensación, una hidrólisis, si es anabólico, catabólico, si es en este caso oxidativo, si es reductor, y si es en este sentido homopolímero, heteropolímero, entre otros. Y esto en este caso permite dar el puntapié inicial y final de lo que corresponde al metabolismo. Ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, chiquillos, antes de continuar con la otra parte de la clasecita. Hay ácidos gástricos. Muy bien, mano, ahí. Esté siempre atento. ¿Alguna duda, alguien, chiquillos? Perfectirijillo. ¿Ya? Entonces, idealmente, nos vamos ahora a la parte de revisión del el gráfico, que está muy, en este caso, que podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en clase anterior y con lo que hemos revisado ahora para poder dar algunas explicaciones a los fenómenos que vamos a ver. Volvemos a compartir. Y nos vamos aquí. Dice, ¿cierto? Sedentarismo. Vamos aquí a aumentar esto. Dice, sedentarismo y metabolismo. Avance de la obesidad y el sobrepeso. Lo que nosotros vemos acá es una encuesta hace, imagínense, 17, 18, 19, 20, 21, hace 4 o 5 años a más. Antes de comenzar, ¿creen que estos valores aumentaron o disminuyeron, chiquillos? Aumentaron. ¿Y cuál vendría siendo el motivo? No dejan de comer. Sí, pero hay un motivo más fuerte que, lamentablemente y de manera alarmante, el gobierno ha tenido que tomar El medidas. sedentarismo. ¿Por? El sedentarismo. Sí, pero ¿por qué en estos últimos años aumentó excesivamente? Yo creo que estos datos deben ser un poco más De la horribles. comida chatarra, de la comida rápida. Y también por eso, pero hay algo más importante. Tecnología. Muy bien, pero La hay algo pandemia. más. La pandemia, eso, muy bien. Todo lo que ustedes han dicho se suma, ¿cierto?,
además con la pandemia. O sea, veámoslo desde este lado más triste. Van desde el estallido social hasta hoy, podríamos decir que van casi 2 años de inactividad física en algunas personas. Y no solamente eso, con la restricción de poder salir a comprar, es muy fácil ahora llamar para que la comida llegue a sus casas. Entonces, ya no solamente tenemos menos actividad física, sino también la calidad de la comida que estamos consumiendo es paupérrima, literalmente. ¿Ya? En sabor nada que decir, todo muy rico, delicioso, pero nutricionalmente, ¿cierto? No aporta lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, lo que nosotros vemos acá, dice, ¿por qué hay mayor porcentaje de sedentarismo en mujeres que en hombres? Chan, chan, miren, chiquillos, este dato revelador. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay mayor grado de sedentarismo en mujeres que en hombres pequeños? Y no solamente sedentarismo, lo que yo veo acá, ¿cierto? Es relación a los pesos. ¿Ya? Un peso normal, un sobrepeso, que aquí las mujeres, en este caso, llevan una delantera, un proceso de obesidad Tipos y de trabajo. ya tipo de trabajo puede ser, pero no es, no es como predominante eso. ¿Qué más se le ocurre? Su genética, algo así. Bueno, es que Ah, igual el metabolismo de la mujer es mucho más lento que el del hombre, po. Ay, chiquillo, discúlpeme que me dio un poquito de alergia. Eso, va por ahí. Técnicamente, los metabolismos tanto del hombre y de la mujer son increíblemente distintos. ¿Por qué? Porque genéticamente, como dijo alguno de sus compañeros, la mujer tiende a generar un metabolismo un poco más bajo porque naturalmente la mujer siempre está en búsqueda de reservas de energía. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que una mujer necesita reservar más energía que un hombre? Porque está genéticamente preparada para Para ser procrear, mamá. para ser mamá. Exactamente. Entonces, lo que en este caso la mujer, no es que no sea consciente, sino de manera inconsciente, la mujer en este caso, su anabolismo es mucho menor, porque la masa muscular de una mujer es mucho menor, por lo cual las hormonas sexuales que generan ese proceso están en menor cantidad, pero tiene otras hormonas sexuales que aceleran otros procesos, como por ejemplo el proceso de o el proceso de glándulas mamarias, desarrollo de caderas, desarrollo de huesos, desarrollo mental, cognitivo, y no solamente eso, sino también hormonas que regulan el almacenamiento de grasas, teniendo en cuenta que la mujer predominantemente almacena, en este caso, los adipocitos en 2 lugares claves. ¿Y cuáles serían esos lugares claves, chiquillos? Señoritas, ¿Cómo? en el caso de las mujeres, ¿dónde almacenarían grandes cantidades de grasa en su cuerpo? Las caderas, Muy bien, en las caderas, en este caso, en lo que nosotros traducimos glúteos, ¿ya? Y también en otra zona, en el busto, en el pecho, en esa parte, ¿o no? glándulas mamarias, exactamente, porque esa grasa que se almacena en las glándulas mamarias, posteriormente a través de las hormonas que son la prolactina y la oxitocina, van a transformarse en leche materna. Es por eso que naturalmente las mujeres almacenan, en este caso, que tenemos ahí, grandes cantidades de adipocitos. No así el hombre, que solamente tiende a almacenar grasa en un solo lugar. ¿Dónde almacena grasa los hombres, chiquillos? En el abdomen. Muy bien. Por eso que en este caso, ya la mujer genéticamente parte con una preponderancia en almacenar mayor cantidad de grasas, y es por eso que en este caso la carga nutricional que debe ser para la mujer es distinta para un hombre. Ya de partida, lo que debemos comer hombres y mujeres es totalmente, por así decir, regularmente distinto, ¿ya? En proporciones, en cantidad de nutrientes, entre otros.
Entonces, ¿qué pasa con la generación ahora? Todos comemos lo mismo y en las mismas cantidades suele pasar, ¿ya? En donde comemos ciertos comida chatarra, completitos, que son los más ricos, ¿me entiendes? Y todo lo que conlleva a eso. Así que, muy bien. ¿Por qué mayor porcentaje de sedentarismo en las mujeres que en los hombres? Porque en este caso las mujeres ya parten de una edad fértil biológicamente, imagínense. Biológicamente las mujeres están listas para ser mamás a los 10, 11 años. Biológicamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega lo que en este caso es su primera menstruación. Entonces ya tiene las hormonas para poder mantener lo que es un proceso de gestación. Entonces ya desde temprana edad empieza ese proceso de almacenamiento, empieza a bajar un poquito el metabolismo, ¿cierto? En lo que relaciona a crecimiento muscular y todo eso. Por ende, ya desde temprana edad las mujeres parten con ese proceso de almacenamiento mucho más grande. Y no solamente eso, sino el proceso de sedentarismo habla de que la mujer, en este caso, como dijo uno de sus compañeros, en la actividad laboral, tarda más en entrar al mundo activo en donde hay que trabajar, por así decir, desde hace años. ¿Ya? Ahora la mujer es mucho más activa que hace 10, 15 años atrás. Dice, ¿cuáles podrían ser las razones por las que los hombres tienen mayor porcentaje de sobrepeso, chiquillos? Si nosotros vamos aquí, sobrepeso, pero este gráfico no me dice mucho qué es hombre y mujer. A ver, mal ahí, Minsal. Te odio, Minsal. Ya, pero confiemos en la información que me entrega acá. ¿Ya? Imagino que yo esté aquí. Pero en el de al lado, profe, dice por género. Ah, discúlpeme, mire, ve que está atento, yo acá está quemándome mis pestañas. Gracias, ¿ah? Sobrepeso, género, hombres, claramente acá hay un mayor porcentaje, 43,3 y versus las mujeres que es un 36,4%. ¿Por qué creen que los hombres, chiquillos, en este caso, tenemos mayor porcentaje de sobrepeso? Estamos flojos. Por la alimentación, quizás. Ya, muy bien. En este caso, la alimentación de los hombres, porque en una instancia básica, ¿quién come más? El hombre, po. Hombre, ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Quizá como su metabolismo es más rápido, mejor, requiere más consumo energético, requiere comer más. Exactamente. Muy bien, chiquillos. El cuerpo le pide más. El cuerpo le pide más porque nuestro metabolismo, a través del proceso anabólico, ¿cierto? De nuestras hormonas sexuales, ¿cierto? Para aumentar nuestra masa muscular, pide más comida. El tema es que a medida de que van avanzando los años, la carga hormonal de la testosterona va bajando, pero nuestro hábito alimenticio sigue siendo el mismo. Y Es por también eso, qué tipo de comida van a consumir, po. y no solamente eso, sino también hablamos técnicamente de que eh, desde que uno sale al mundo laboral ya no tiene mucha actividad física y ni hablar de cuando uno llega a la casa va a ponerse a correr 15 minutos, moverse 10 minutos. Lo único que uno hace es sentarse, comer, abrir un bebestible, por así decirlo, ver televisión, acostarse y el mundo ojalá no explote el día de mañana. Entonces, lo que vemos acá claramente es un nivel de sobrepeso más acentuado en lo que se refiere al hombre, ¿ya? Y no solamente eso, porque en este caso las mujeres tienen mayor, en este caso, no requieren grandes cantidades de comida porque su metabolismo ya de por sí es bajito. Y las mujeres, a medida de que va avanzando la edad, también van teniendo mayor actividad física. ¿Por qué? Porque generalmente y generacionalmente las actividades de la casa las proporciona gran parte, en este caso, las mujeres. Lo cual no debe ser así, ¿eh? Ojo con eso. Todo debe ser igual. Así que a ponerse a hacer ejercicios, chiquillos. Acá dice, ¿cómo ha evolucionado el estado nutricional de la población, población chilena en el último tiempo? ¿Cómo ha evolucionado, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Porque acá pueden irse por distintas fuentes.
Ha evolucionado mal. Ha evolucionado mal. ¿Por qué? ¿Cuál es su fundamento para dar eso? Como muestra el gráfico, igual los índices de sobrepeso ¿cómo se llama esto? O sea, sobrepeso y obesidad han sido altos durante todo el tiempo. Y ahora además con la pandemia eso puede haber subido aún más o haberse mantenido igual. Ya, muy bien. En este caso usted está utilizando lo que hablamos al principio de la clase, que la pandemia lamentablemente ha mermado la única condición física que nuestro cuerpo puede tener para mantenerse, que es la actividad física. Porque por la dieta ya en este caso es muy complejo mantener una dieta equilibrada, teniendo en cuenta que no puedo salir a comprar, no puedo ir a cotizar, no puedo hacer nada. Entonces lo que nosotros observamos acá, como usted dice, ha evolucionado mal. Bien. ¿Hay alguien que piense que ha evolucionado bien en estos últimos años? Por ejemplo, a nivel escolar. Sí, yo encuentro que sí, hay varias gente que se puso a hacer ejercicio, por ejemplo, en la pandemia, y he visto de que mucha gente adelgazó. Bien. Eso es por actividad física. Pero acá la pregunta habla sobre evolución nutricional. Como dice, ¿cómo ha evolucionado el estado nutricional de la población? Ah, ¿A pero eso se refiere? durante la pandemia. Ha evolucionado, me habla, ¿cierto? Desde, por ejemplo, tomemos los datos que en este caso me arroja el gráfico, que es desde el 2017 hasta ahora. Que acá, lamentablemente, el estado nutricional ha sido paupérrimo. Pero mi pregunta es, ¿alguien cree que ha evolucionado positivamente sin ver los datos de este gráfico? Porque aquí nos falta otra parte de la información, que es ver lo positivo. Y mi pregunta es, ¿alguien cree que ha evolucionado positivamente? ¿Y el por qué? Yo creo que evoluciona como de mala manera, pero Ya, no de buena, porque por el tema de las pandemias, por estallido social, yo creo que les da como flojera cocinar, entonces piden comida rápida, entonces aumenta el sobrepeso. No, y lo otro, como por ejemplo estallido social y más pandemia, quizás los ingresos económicos no son los mismos y la comida es como más, optan como por lo más barato, que son carbohidratos, no sé, arroz, fideos. literalmente por ahí va la cosa, ¿cierto? O sea, nosotros estamos desde un punto de mirada hogareño, desde mi casa, ¿cierto? He visto que todo ha sido mermado económicamente, socialmente, educacionalmente, por ende todo se ve mal. Y es cierto, chiquillos, lamentablemente es así. Pero yo les voy a dar un punto positivo que lamentablemente en el colegio que estamos no se ve, pero en los colegios donde participa la JUNAEP sí. ¿Por qué? Porque nutricionalmente se ha mejorado mucho, las comidas son más ricas, tienen los nutrientes necesarios que cuando yo comía en el 2000. Y ni hablar de los 90, y ni siquiera mencionar los años 80, ya ahí ni siquiera se comía. Pero ahora sí podríamos dar un aporte significativo en esta generación en lo que es las comidas JUNAEP. Y no solamente eso, también ustedes, si es que entran a la educación superior, les van a dar una tarjeta, que es en este caso la tarjeta no me acuerdo el nombre, pero la tarjeta en donde usted va a poder comprar comida, literalmente. Y cuando yo estudiaba, yo podía comprar comida chatarra, pero La ahora ya Sodexo. no se puede. ¿Ah? La Sodexo. La Sodexo, muy bien. Sí, o sea, la Sodexo en este caso es una administradora que permite, uno de los socios que les da en este caso bonos alimenticios, pero existen muchos más. No me acuerdo en este minuto. Pero ahí donde nosotros ya observamos una leve mejora, en donde usted ya con eso ya evita comprar comida chatarra y permite o lo obliga literalmente a comprar comida. ¿Ya? Eso, pequeños. En este caso, lo único que les pido es que terminen de responder estas preguntas, traten de la página 49 y de la página 48 y me la entregan el domingo a más tardar a las 12 de la noche y yo voy a estar atento a lo que es el correo. ¿Ya? Que vendría siendo nuestra cuarta tarea en el lectivo. Pasó volando la horita. Hubo un tren. Ah.
¿Alguien alguna Entonces, duda? serían los dos gráficos, ¿verdad? Las dos. Sí, los dos gráficos, 48 y 49. Ya. ¿Alguien alguna duda, chiquillos? ¿No? Perfecto. Ya, un agrado trabajar con ustedes, pequeños. Si tienen dudas, me hablan por los grupos de electivo y nos estaremos viendo el próximo lunes. Así que ojo con la tarea. Si tienen dudas, me preguntan ahí nomás y yo los puedo ayudar en los grupos WhatsApp. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.